Estamos viviendo un tiempo donde un virus, nos vino y nos cambió la vida a todos prácticamente en este 2020, algo que no habíamos visto en la historia, ni siquiera las guerras mundiales lograron parar al mundo como lo logró hacer el COVID-19, y que seguimos todavía la esperanza y la expectativa de que pronto pueda encontrarse una vacuna, que para mí esa es la guerra que habrá ahorita entre los diferentes países por ver quién tiene la vacuna para atacar al COVID-19, que bueno, es el SARS, no sé qué número, pero... Eso nos lleva a entender estos cambios en el mundo, donde pues hubo autoridades que entendieron la magnitud del problema, hubo presidentes, primeros ministros que no lo entendieron, y lo que es, yo les diría de llamar la atención, que de los 12 países más poderosos en el mundo, resulta que 7 de esos 12 están gobernados por mujeres, ya sea como primeras ministras, como canciller o como presidentas. Y veremos por ahí más adelante un video para ver cuáles son los atributos y cualidades de estas mujeres que gobiernan, que enfrentan una crisis y que por lo que se ve, lo han hecho bien. ¿Qué estamos enfrentando? No sé cómo estén en el resto de los países, pero por ejemplo México, todas las escuelas están cerradas, los niños y los jóvenes desde nivel escolar primario hasta la universidad toman clases ya sea online o por televisión. Y esto ha cambiado el esquema, yo les diría, desde marzo, abril de este año, y veo que en otros países está sucediendo lo mismo. Yo ahorita estoy en Alemania. En Alemania hace 3 semanas empezaron las clases en este país, donde los niños van a la escuela con su cubrebocas o su barbijo, manteniendo obviamente este tema, la sana distancia, el tema de estarse lavando y desinfectando las manos. Hemos visto países como por ejemplo España, que abrieron, quitaron la cuarentena y están padeciendo ahorita el rebrote y vuelven a tomar medidas de volver a hacer la cuarentena más estricta y más rígida. Entonces, quien crea que esta cosa está controlada, creo que nos estamos equivocando. Y nada más basta con ver el reporte de la cifra diaria de contagiados y lamentablemente de fallecidos, y vemos que sigue siendo un gran tema. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es esto que ahora le llamamos la covidianidad, donde venimos de un mundo que ya venía cambiando antes de febrero, marzo de este año, donde veníamos viendo un mundo acelerado, volátil, incierto, complejo, y ahora con este tema de COVID mucho más frágil, una obsesión por tener información. Y esta obsesión que se vuelve, como lo pongo aquí, prácticamente una intoxicación de información en esto, que no dormimos sin esto, ni siquiera lo apagamos para dormir y estamos todo el tiempo averiguando, viendo, consumiendo todo tipo de cosas, ciertas, falsas, remedios caseros, o sea, todo lo que podemos encontrar, donde además ni siquiera nos tomamos la molestia de checar las fuentes. Una narrativa de miedo, no sé cuántos de ustedes, pero pues sí, dado que ya viví la experiencia muy cercana de fallecimientos por el tema de COVID,
Ya cuando lo ves así de cerca dices, chispa, pues sí es una cosa que existe, sí mata, pero también he visto la otra parte de los que han podido superar el haber tenido el COVID, que la pasaron muy mal, pero la pueden contar. Pero de alguna manera queda este estado de entre que si te contagias, no te contagias, tú nada más escuchas a alguien toser cerca de ti y ya se te paran los pelos de punta. Y esta narrativa del miedo tiene que ver con lo que hicieron tanto Trump como Macron de declarar que esto era una guerra, que la lucha contra y para enfrentar el COVID-19 es a través de los mismos elementos que se utilizan en una guerra, y que esta narrativa del miedo, yo les diría prácticamente ya desgastada. Viendo el ejemplo de lo que hicieron estas mujeres que vamos a ver ahorita, donde ninguna utilizó la palabra guerra para el combate del virus. ¿Qué es lo que hizo diferente en esta parte de la comunicación? Una de ellas logra poner en el primer plano a los niños y se pone a explicarle a los niños porque se veía en los niños el estado de angustia que esto producía. Y ella argumenta que los niños tienen todo el derecho a saber las cosas y entonces ella hace un Zoom con todos los niños para explicarles de qué se trataba esta cosa. Y los niños son los que empiezan ahorita a informarse, a la utilización a través de las redes y con información más con especialistas y todo este tipo de cosas. Todo el tiempo estamos conectados. Traemos ahorita todo un tema de ideología contra la tecnología, donde seguimos unos anclados en el siglo XX y los más jóvenes ya muy avanzados en lo que es el siglo XXI con el 5G, la inteligencia artificial, el Big Data, todo ese tipo de cosas. Nos hemos vuelto mucho más pragmáticos. Un modelo económico que ya está tronado desde antes que llegara esta pandemia. Toda esta parte del uso de la inteligencia artificial, de los ciberataques, del clonar nuestra información, de que dependemos de la conectividad, de que realmente en la cuarentena no sabemos qué pasa afuera. Nuestra información es la que recibimos a través, ya sea de la computadora, del iPad o del celular. Vemos que todo el mundo está en crisis por el tema no solo de salud, sino el golpe que recibió la economía, cómo se cierran empresas, cómo se está buscando ahorita reactivar la economía en todos los países y bueno, por la reacción también que han tenido los diferentes gobiernos para enfrentar esto. Pero algo que también logró esta pandemia fue cambiar nuestros hábitos de consumo. ¿Cuántos de ustedes ahorita dependen del delivery, de pedir las cosas a través de una aplicación que les llegue a su casa y pidiendo menos cosas, comprando menos cosas de lo que consumían? Y algo que afectó también es a cómo se hace la política y cómo son las campañas en estos tiempos de COVID. Vemos este tema de reuniones limitadas, de que no podemos reunirnos más de 10 o 20 personas, que tenemos que mantener la sana distancia. Hay países que siguen cerradas sus fronteras aéreas para que no llegue nadie de fuera. ¿Qué está pasando con el transporte público? Que donde estamos viendo que en muchos países el principal foco de contagio es justamente en el transporte público. Y un tema que se va a volver un dolor en el zapato, que ya lo es, pero que la mayoría de los gobiernos no han tomado esto en serio, ni siquiera Estados Unidos con el señor Trump, que es este tema del medio ambiente y el cambio climático. Nos cambió la vida. Estamos ya en el home office,
Una cosa positiva es esto que estamos haciendo, estas cosas que organiza Miguel, como capacitaciones y demás, que las podemos tener y seguir a través de las diferentes plataformas. Y estamos trabajando a distancia, los que podemos trabajar a distancia, y entonces, no sé cómo les va a ustedes, pero para mí, yo trabajo más horas ahorita en home office que el horario que le destino cuando estoy en la oficina. También vemos que no podemos recurrir ni ir a un hospital, sino tenemos que pasar por todo un proceso y tiene que ser a través de estas cosas, antes de que se te ocurra llegar a urgencias o una cosa por el estilo. O sea, estamos consumiendo y haciendo cambios de hábitos que en enero ninguno de nosotros tenía planteado, ni en sus lista de propósitos del 2020 que hicieron el 19 de diciembre del 2019, yo creo que nadie se había imaginado lo que pintaba este año 2020. ¿Cómo van a ser los cambios? Porque este tema no es de hablar del post-COVID. Yo creo que el COVID todavía va a durar un rato y cómo ha cambiado esto, cómo buscamos soluciones inmediatas, cómo los políticos y los gobiernos han sido rebasados, cómo la sociedad civil empieza a organizarse y sobre todo cómo estamos volteando ya, más que escuchar a los políticos, escuchar a los expertos, a los que saben sobre la pandemia, que es a quienes les creemos más que a cualquier político. Este tema de la limitación de la libertad de cada uno de nosotros, sobre todo en la libertad de la movilidad, y con el gran cuestionamiento de que se vuelve a abrir esta brecha entre los que tienen y no tienen. Y no hablo solamente de dinero y no dinero, sino de los que pueden tener y estar conectados y los que no están conectados porque pues, no tienen las condiciones para tener acceso a Internet o no tienen las condiciones para tener la tecnología con un smartphone y estar conectados. Y los que podemos, ¿qué estamos haciendo con las nuevas herramientas? ¿Cómo las estamos usando? ¿Y cuáles van a ser las prioridades? La gente va a poner antes que la salud la platita en el bolsillo, el empleo. Después va a ser la salud, después va a ser la seguridad, después vendrá si le entramos a la tecnología o no la tecnología. Pero el gran reto para nosotros en Latinoamérica va a ser cuál será el siguiente modelo económico. El modelo económico que venía causando ya mucha de la indignación, mucho del enojo de la gente, sobre todo la gente de menos recursos, ¿cómo va a poder darse y generar este nuevo modelo económico? Creo que ese es el mayor reto de todos los países. Enfrentamos esto que veníamos ya jalando desde el siglo pasado con la entrada del siglo XXI y el cambio de milenio, que fue este tema de la posmodernidad, que se nos vino a complicar con esto que surgió después del 2010 y mucho más grave en el 2015 y 2016, que fue este tema de la posverdad o las fake news. Y a esto todavía hay que sumarle lo que ahora llamamos la posnormalidad, donde queda claro que como vivíamos hasta febrero de este año, no vamos a volver a vivir así en mucho tiempo. ¿Y qué significa esta palabra de la posnormalidad? Y significará que ya no nos podremos quitar el barbijo y el cubrebocas, que las reuniones no podrán ser más de 5 o 10 personas cuidando la distancia, o sea, hasta que no se encuentre una vacuna
y donde tampoco habrá la posibilidad en el corto plazo vacunar a miles de millones de personas, donde yo estoy convencida que vacunarán a los de la primera línea, que son los médicos, los especialistas, los enfermeros, los policías, los militares, etcétera, y luego ya vendremos todos los demás. Esto nos lleva a lo que estamos viviendo en este momento, en este, yo les diría, fin de septiembre, mediados de septiembre del 2020, que es la post-realidad. Y lo tenemos que entender porque el mundo cambió, nuestra vida cambió y lo que hacemos también cambió. Entonces, ¿por qué creemos que la política no va a cambiar? O que los políticos no deben de cambiar, o que las campañas tienen que hacerse diferentes. Crisis, todos, creo que a poco les ha ido bien. Ahora va a ser la guerra por esta cosa que les pongo aquí, la sanidad, que tiene que ver con quién es el país que primero va a desarrollar la vacuna. La lucha de género y las divisiones de origen racial pues no se han resuelto y creo que tampoco se van a resolver en el corto plazo. Y seguimos teniendo países con gobiernos populistas, con gobiernos señalados por el tema de corrupción, donde vemos que el tema de corrupción es lo que más enoja a la gente. Y me gustaría que viéramos este video que dura 8 minutos, está un poco largo, pero para que veamos cuáles son los atributos y qué es lo que han hecho estas mujeres para enfrentar con éxito la crisis, porque de esto va a derivar el perfil de liderazgo que se necesita para este siglo XXI. Déjenme encontrarle donde le tengo que... Espero que se oiga. Politólogos y psicólogos sociales, y es que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política, especialmente en situaciones críticas. Claro, lo que nadie esperaba, ninguno de nosotros esperábamos, es que un suceso como este que estamos pasando confirmara esa tesis de un modo tan contundente. Empecemos con un dato inicial que nos debería avergonzar. De 193 países que hay en el mundo, solo 10 están dirigidos por mujeres. Pues bien, me vas a permitir que cuente la historia de varios de esos países durante esta crisis. Y como sé que lo que voy a decir es controvertido, voy a intentar sostenerlo con datos. Empecemos por Alemania, luego volveré sobre ella. La señora Merkel, que por cierto es científica de formación. La revista The Atlantic dice que se ha ganado el título de científica en jefe. ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis, en primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable. Les dijo una cosa que dicho en Alemania y en alemán significa mucho. Les dijo: esta es la mayor amenaza que tenemos delante desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Sí. Esto va en serio, tomémoslo en serio. Y la gente la creyó. Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad por las que han pasado casi todos los gobiernos y pasó directamente a la acción. Formó un gobierno paralelo, permanente, con los presidentes de los Länder, lo que aquí serían las comunidades autónomas, hablando con ellos no una vez a la semana, sino constantemente, varias veces al día. Activó todos los recursos sanitarios del país, movilizó a todas las empresas de biotecnología y a todas las facultades de medicina de todas las universidades alemanas. Resultado: Alemania tiene, proporcionalmente a su población, menos contagiados y menos muertos que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea. 5.500 muertos en el día de ayer en un país de 83 millones de habitantes. España e Italia, con la mitad de la población, multiplican por 4 los muertos en Alemania. Por cierto, en el mes de mayo ya van a abrir los colegios en Alemania. Sigamos nuestra excursión. Nueva Zelanda, hablabas tú antes de ella. El país más exitoso del mundo contra el coronavirus. La primera ministra, Jacinta Ardern, cuando solo había 6 personas contagiadas y ninguna fallecida en su país,
llamó a la población a confinarse voluntariamente y cerró la frontera para que nadie pudiera entrar en el país. De camino, ella y su gobierno se bajaron el sueldo un 20%. 17 muertos en un país de 5 millones de habitantes. Taiwán. En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en la China continental, que está ahí al lado, no esperó ni un día. En enero, tomó 124 medidas para bloquear el virus. En enero, Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día. Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas a Europa y a Estados Unidos. A día de ayer, 6 personas fallecidas en una población de 24 millones. Vamos a Islandia. Desde el primer día, el gobierno islandés ofreció test gratuitos para toda la población, sin distinguir entre sintomáticos o asintomáticos. Es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Y además montó un sistema exhaustivo de seguimiento de las personas contagiadas, aislando a todos sus contactos. Ello le permite tener los mejores datos del mundo sobre la propagación de la epidemia y por eso se ha permitido hacer no un confinamiento masivo, sino un confinamiento selectivo, obligatorio para las personas en riesgo y voluntario para el resto. Y para incentivarlo, prometió el sueldo completo a los que se confinaran voluntariamente, aunque perdieran su empleo. En Islandia han muerto 10 personas por el coronavirus. Finlandia tiene la jefa de Estado más joven del mundo, Sanna Marin, 34 años, una millennial al frente del Estado. Y señalo lo de la millennial porque actuó como tal. Además de reaccionar a toda velocidad, usó a los influencers de las redes sociales como agentes para sensibilizar a la población. Aquí hablamos de los bots. Bueno, pues ella utilizó, se alió con los influencers y ellos son los que difunden masivamente toda la información que le suministra el gobierno. Recuerdo que Finlandia es el país más digitalizado del mundo. 172 muertos para 6 millones de habitantes. En la Comunidad de Madrid, que también tenemos 6 millones de habitantes, vamos por 8.000 muertos. Noruega, pues lo mismo. Confinamiento temprano, seguimiento exhaustivo de los casos, pero la primera ministra hizo algo más. Montó una rueda de prensa dirigida exclusivamente a los niños. Solo ellos podían hacerle preguntas. Y no les ocultó nada. Les explicó claramente que era correcto que estuvieran asustados y que tomaran precauciones. Y la creyeron. Los niños noruegos hoy son los principales aliados del gobierno para forzar a sus padres al confinamiento y a tomar precauciones. Ella dijo, en una crisis como esta, los niños deben sentir que los tomamos en serio. En Noruega han muerto 194 personas. Tiene 5 millones de habitantes. Dinamarca repite el modelo, reacción rápida, test masivos, seguimiento de los contagios, confinamiento selectivo y también aquí se garantiza el 70% del salario a quienes se confinen voluntariamente aunque pierdan el empleo. ¿Qué tienen en común estos 7 países? Primero, cifras de contagios y muertes muy inferiores a las de sus vecinos. Máxima eficiencia en la lucha contra la epidemia. Segundo, máxima unidad política y complicidad de toda la sociedad. Gran confianza en los gobiernos. Tercero, la previsión de que soportarán mejor la recesión que viene con menos pérdidas de empleos y de empresas. Y cuarto, una mujer liderando y dirigiendo el país. Mira, no puede ser casualidad que si solo el 5% de los gobiernos del mundo están dirigidos por mujeres, tú coges la lista de los 12 países más eficientes y el 60% están gobernados por una mujer. 7 de 12. Estas cosas no suceden por casualidad. Además, parece haber un estilo común en todas ellas. Combinan 3 elementos. Capacidad de decisión rápida e inmediatamente ejecutiva, es decir, son muy ejecutivas, mensajes efectivos, claros, transparentes y a la vez empáticos, un estilo de comunicación completamente distinto al que estamos viendo en otros lugares, y gran creatividad en las soluciones, buscar novedades. Insisto en los números porque sé que lo que estoy diciendo es controvertido. Mira, muertos por 100.000 habitantes, Alemania 6,7, Dinamarca 6,8, Noruega 3,6, Islandia 2,8, Nueva Zelanda 0,3, no llega ni siquiera a un muerto por 100.000 habitantes. Términos comparativos, España 47 muertos por 100.000 habitantes, Italia 42 muertos, Francia 37, 33. Se está hablando mucho de esto en la prensa internacional, mucho menos en España. Me limito a leer un párrafo del
Washington Post. Las mujeres, dice, han liderado las respuestas más rápidas a la epidemia y ahora están logrando la vuelta al trabajo más temprana. Tienen menos margen de error porque han demostrado ser más previsoras. Han lanzado las medidas más audaces y efectivas de protección social. Su liderazgo es más eficaz, más democrático, más colaborador y más compasivo. Por cierto, nadie ha caído en que no hay dictadoras en el mundo. Desde que en el siglo XX y en el siglo XXI está lleno de dictadores. Y quiero dedicar un párrafo final, si me permites, para una de ellas, ¿no? De la que has hablado antes, Angela Merkel. 14 años en el poder y 70% de popularidad en este momento, para que luego digan que el poder desgasta al que lo usa mal, claro. Preservó a su país de la crisis económica mejor que ningún otro. Se comprometió a fondo en la crisis de los refugiados, jugándoselo todo, jugándose la carrera política. Admitió a 1 millón de refugiados en Alemania, muchísimo más que los gobiernos que presumen de progresistas. Siendo conservadora, ha sido inflexible con la extrema derecha populista y ha bloqueado cualquier acuerdo con ella. Sostiene un gobierno de gran coalición desde hace 7 años y ahora está encabezando la respuesta más eficaz de todos los países desarrollados a la pandemia y su país es el mejor preparado para afrontar la recesión. Para mí, es el gran personaje político de este principio del siglo XXI. Moraleja, lo ha dicho Isabel antes y lo repito ahora, a la política convencional le sobra testosterona y le faltan muchas más mujeres en el poder. O dicho de una forma más directa, espero que no haya muchos niños oyendo, los cojones, Jaime, son un estorbo para la política. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Y bueno, pues, y esto tiene que ver con cuáles son esta parte de lo que conocemos como los 6 pasos para el liderazgo político efectivo, donde hay que tener un propósito, hay que tener ética, recuperar la ética y la transparencia, pensar global, ver qué pasa en el mundo, pero entender la problemática local, el impulso al nuevo talento, la apertura al cambio y el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología. Y esto es lo que dice Jacob Morgan. Si esto lo tomamos en cuenta, y ya me comí el tiempo por el video que creo que para mí es un video interesante en el tema de entender cuáles son las cualidades de este liderazgo en este siglo XXI. Y bueno, cómo nos vamos abriendo al cambio, cómo impulsamos el nuevo talento, cómo es posible que 2 viejitos estén compitiendo por la presidencia en Estados Unidos. De veras, no hay gente joven para llegar, no hay otros talentos para llegar. ¿Qué propósito, qué narrativa, qué historia van a contar? ¿Cómo van a ser congruentes entre lo que dicen y lo que hacen? ¿Cómo darle valor a la política que lo ha perdido, y yo les diría más en nuestros países, en Latinoamérica, y sobre todo por el gran tema de la corrupción? ¿Y cómo recuperarlo? Y entonces estamos viendo mejores prácticas. ¿Las podremos aterrizar en Latinoamérica? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? Y prácticamente yo terminaría con los 10 retos para los líderes públicos efectivos. Valorar muy bien lo urgente versus lo importante. ¿Qué es más importante, resolver el corto plazo o el largo plazo? Y el largo plazo a los latinos nos cuesta mucho trabajo porque no estamos en nuestros genes con la mentalidad anglosajona, con visiones dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, 20 años. Nuestra visión es hoy y ya mañana Dios dirá. ¿Cómo dejar de confrontar el pasado contra el futuro? El futuro ya nos alcanzó con todos estos elementos de las nuevas tecnologías, la 4ª revolución industrial, la llegada de 5G, la robotización prácticamente ya de todas las actividades, cómo adaptarnos a estos cambios, cómo entender los cambios que vienen a una velocidad impresionante. Todavía no acabamos de entender en la mañana qué pasó cuando ya hay algo nuevo en la tarde.
Y quizás lo más difícil es pensar esta parte de cómo romper los esquemas y pensar fuera de la caja. Como dice George Lakoff, dejar de pensar en, ya no pienses en un elefante, no pienses en un elefante. Y cómo buscamos innovar y hacer cosas diferentes, cómo desarrollamos habilidades y descubrimos, impulsamos nuevos talentos. Yo cuestionaría qué es para cada quien hacer lo correcto y el bien común. Las empresas, los partidos, todas las organizaciones tienen que volverse más humanas y tenemos que decidir entre empujar o jalar. ¿Qué necesitamos en este momento de esta crisis? ¿Empujar o jalar? Y yo termino con estas tres cosas que han sido parte de lo que ha movido mi vida y que creo que a estas alturas pudieran servir para muchas cosas. La palabra atrae, el ejemplo jala y la acción empuja. Atrae, jala y empuja. Y esto es tres cosas que tenemos que ver no solo para la política, sino para la vida diaria, para cada uno de nosotros.